buen gobernante de nuestra nación, Señor. Un gobernante que te brinda a ti la gloria, que te brinda a ti la honra, que seas tú ayudando, Señor, a salir nuestro país siempre a ser bendecido, Padre. Que se crea tanta violencia porque hay huéspedes de maldad, hay principal potestades que están deseando el mal para nuestra nación, pero lo reprendemos, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque eres tú, Señor, que has vencido en la cruz, llevando allá toda potestad, todo principado, y porque cuando invocamos el poderoso nombre de Cristo Jesús, hay libertad, hay sanidad, las cadenas se rompen, los cerrojos se rompen, toda atadura de entidades demoníacas que están levantadas en contra de nuestra generación, se rompen en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y porque tú, Señor, nos has colocado por cabeza y no cola, porque tú, Señor Jesús, nos llena de tu misericordia, nos llena de tu amor, Señor, para seguir avanzando cada día más, Señor. Porque sabemos que esto es un camino fácil, pero gracias a tu misericordia, gracias a la presencia del Espíritu Santo y gracias a tu amor que diste en la cruz, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, disponiendo nuestros corazones para escucharte, para llenarnos, para servirnos a través de tu palabra y que sea el Espíritu Santo tomando y dándonos siempre el dominio propio, siempre el poder, el amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Seguimos, Señor, acá compartiendo, Señor, esta intercesión, Señor, seguimos intercediendo, Señor, por la iglesia Filadelfia, Señor, por la iglesia Nueva Visión Filadelfia, Señor, para que los hermanos allá también se mantengan firmes en la fe, Señor, para que ellos no te dejen, Señor, para que estén firmes ahí, Señor, porque sabemos que tu pronta venida está cerca, Señor. Tu palabra dice que tú vas a venir como ladrones en la noche, Señor, y tú vas a llegar, Señor, y muchos se van a quedar porque han endurecido su corazón, Señor, al escuchar su palabra y no estar firmes, Señor. Por eso, Señor, en esta noche seguimos intercediendo por ellos, Señor. Seguimos intercediendo para que también se predique sana doctrina, Señor, porque sabemos que estamos en tiempos donde la iglesia de Cristo últimamente no está predicando la sana doctrina, Señor, sino que se han desviado en herejía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, intercedemos también, Señor, por todas las congregaciones, Señor, de esta ciudad, Señor, por todas las congregaciones de Colombia, Padre Santo, para que seas tú fortaleciéndonos, Señor. Ya estamos viendo todo lo que está sucediendo, lo que está escrito en tu palabra, Señor, en Mateo 24, que habrán guerra y rumores de guerra, y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos al Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos mantenga firmes en la palabra, Señor, que tu palabra sea el alimento de nosotros cada mañana. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, nos declaramos para ti, Señor, nos declaramos que somos tus atalayas, Señor, somos los siervos tuyos, los que predicamos el Evangelio, Señor, los que queremos que lleguen almas para tu reino, Señor, porque es nuestro deseo que está en nuestro corazón, Señor. También te pido por esta casa, Señor, por la señora de esta casa, Señor, para que tú la bendigas, Señor, para que tú la guardes, para que tú la protejas, Señor. Ella ha dispuesto su corazón, Señor, para esta casa de oración, Señor. Guárdala, protégala, Señor. También te pido por el hijo de ella, por el hermano Steven acá, Señor, para que tú lo guardes, para que tú lo protejas, Señor, para que lo siga usando como ministro suyo, Señor, porque tú eres grande, Señor, y poderoso va a ser este varón para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por todo. Amén y amén. Damos gracias, Señor, porque cumplió 35 años y Señor lo tenga sano, aliviado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Hoy me voy a pedir unos medicamentos y usted viera que desde las 8 hasta las 3:30, Señor bendito, y digo así que pues esto está terrible, sin desayunar, sin almorzar. Cuando llegué aquí me dio dolor de cabeza, me fui un rato a dar una vuelta para que me quitara el dolor de cabeza. Lo que se va a poner. ¿Abrimos la puerta? Ahora, papi, yo ese un huevo lo voy a hacer de leche. Bueno, entonces, Tranquila, esta no. noche. Si quieres, siéntense ahí a recibir. No, Pamela. No, tranquila, dice por Panelita con No, Panelita. cabello, no le va. Esta noche Ya. vamos a compartirles una palabra. Vamos a ver Tu mamá,
unos temas muy importantes sobre las iglesias del Apocalipsis, ¿no? Ya vimos Apocalipsis capítulo 1 que nos habla de qué? De la revelación. La revelación que Jesucristo le dio al apóstol Juan, ¿cierto? Ajá. ¿Y qué fue esa revelación? La revelación se la dio de todos los 22 capítulos. En el primer capítulo vemos eso. También vemos en el primer capítulo que se le da un mensaje a Juan para ¿cuáles iglesias? Para las Filadelfia, 7 iglesias. ¿Cuáles son esas iglesias? Éfeso, Éfeso, Filadelfia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Porque la última que va. Ahora vemos también que Juan tuvo una revelación de la persona del Señor Jesucristo. Él lo vio de una forma sobrenatural, una forma majestuosa. Allí el Señor Jesucristo se presenta a Juan como semejante al Hijo del Hombre. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, dice el apóstol Juan. Y tenía varias características. ¿Cuáles eran? Tenía ojos como llama de fuego, pelo blanco como la lana, pelo blanco como la lana, como la nieve. la nieve, Dice que de su boca sale una espada aguda, lleva un cinto lleva un cinto sobre el pecho. en el pecho. También dice que vestía vestiduras hasta los pies, que su voz era como el estruendo de muchas aguas, que sus pies eran sus pies eran como el bronce bruñido, reluciente como en un horno, que también su rostro era como, resplandecía como el sol en su fuerza, ¿no? En su fuerza. También vemos allí que tenía a su diestra 7 estrellas y que andaba en medio de los 7 candeleros. Y en el versículo 20 nos da el misterio de esto y nos dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, que representan a los pastores de esas iglesias, y que anda en medio de los 7 candeleros, que son las que 7 iglesias. Y también vemos un versículo allí clave, que es el versículo 19, que es un mapa, una guía para entender todo el Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto Y allí dice, escribe las cosas que ha visto, y las que son. o sea, las que acabamos de decir, lo que vio Juan, la manifestación del Señor, y las que son, que es la situación en el tiempo presente de las iglesias, y las cosas que han de ser después de estas, que eso ya es después del ¿qué? Arrebatamiento. Le falta poco. Entonces, ustedes van a entender hoy esto de una forma muy clara. Ustedes hoy van a entender varios puntos sobre las iglesias. Este estudio es muy importante. Ojalá hubiera venido un otro hermano, ¿no? Pero bueno, con los que estamos acá hoy, por eso estamos filmando este video para compartírselo a ellos también. Allí vamos a ver la semejanza entre las 7 cartas a las 7 iglesias. En esa semejanza de esas cartas vemos 5 puntos. 5 puntos que son iguales para todas las iglesias. Primer punto es la salutación o dedicatoria. Segundo punto es la revelación del Señor Jesucristo. Tercer punto es el análisis que el Señor hace a cada iglesia. Cuarto punto es la exhortación especial para cada iglesia. Y quinto punto es una promesa especial para cada iglesia. Entonces, volvamos a decirlos. ¿Quién me dice cuál es el primer punto? La salutación. La salutación o dedicatoria para cada iglesia. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es la revelación del Señor Jesucristo. El tercer punto es el análisis profundo que el Señor hace a cada iglesia. El cuarto punto es la exhortación especial para cada iglesia. Y el quinto punto es una promesa especial para cada iglesia. Todo esto se llama semejanza entre las cartas a las 7
iglesias. Ahora, vamos a ver el carácter distintivo de cada iglesia. Carácter distintivo de la iglesia de Éfeso. La iglesia que perdió su primer amor. Esto se llama el carácter distintivo de cada iglesia. La iglesia que perdió ¿qué? Su primer amor. Su primer amor. Esa se llama Éfeso. Ahora, Esmirna. La iglesia rica, fiel y perseguida. ¿La iglesia qué? Rica, fiel y perseguida. Rica espiritualmente. Estamos hablando rica Sí, no espiritualmente. es de plata, sino en el espíritu. Exactamente. O sea, la iglesia que estaba bien con Dios espiritualmente. Aunque ella era pobre, ¿no? En una ciudad rica, pero era la iglesia rica espiritualmente delante de Dios. Ahora, la iglesia Éfeso. Carácter distintivo de la iglesia de Éfeso. La iglesia tolerante. ¿La iglesia qué? Tolerante. Tolerante. La que tolera todo. La que tolera todo. Allí, cuando entremos al estudio de las iglesias, por eso es necesario ver primero esto, ¿no? Para cuando ya Introducción. entremos al estudio en profundidad, entonces ustedes ya lo van a entender más fácil. Ahora, carácter distintivo de la iglesia de Tiatira. La iglesia transigente. ¿La iglesia qué? Transigente. Transigente. Ahora, carácter distintivo de la iglesia de Sardis. La iglesia dormida o muerta. ¿La iglesia qué? Dormida o muerta. Dormida o muerta. Carácter distintivo de la iglesia de Filadelfia. La iglesia con oportunidad de servicio. ¿La iglesia con qué? Oportunidad de servicio. Filadelfia. Y la iglesia Laodicea. La iglesia conformista o satisfecha consigo mismo, o la iglesia tibia o mundana. ¿Entendieron? Entonces vamos a hacer otra vez un repaso del carácter distintivo de las 7 iglesias. Carácter distintivo de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es? Que se enfrió, ¿no? La iglesia que perdió Su primer amor. Van grabando. Es muy necesario que ustedes graben esto, porque eso depende de que ustedes sean buenos evangelistas, maestros en la palabra de Dios. Amén. Entonces la iglesia, carácter distintivo de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es? Que su primer amor se... La iglesia que perdió Su primer amor. Y ese mensaje va dirigido al pastor de esa iglesia. ¿Quién quiere ir a una iglesia donde el pastor perdió su primer amor? Nadie, ¿cierto? Perdió su primer amor. Ahora, carácter distintivo de la iglesia de Esmirna. La iglesia fiel, rica, fiel y perseguida. ¿La iglesia qué? Fiel, rica y rica, perseguida. fiel y perseguida. Esmirna. La iglesia de Pérgamo. Todo lo tolera. La iglesia tolerante. La iglesia de Tiatira. La que se conforma, ¿es conformista? No, la iglesia transigente. Mm. Transigente. La iglesia de Odisea, de la iglesia de Sardis. Esa sí es como la que no. Esa es la iglesia dormida o muerta. La iglesia de Filadelfia. La iglesia con oportunidad servicio. de servicio. Es el carácter distintivo, ¿no? Y la iglesia de la Odisea. La tibia. La iglesia conformista o satisfecha consigo misma, o la iglesia tibia o mundana. Entonces aquí vemos el carácter distintivo de esas 7 iglesias. Entonces ya vimos que la semejanza que hay entre las 7 cartas a las 7 iglesias, que son 5 puntos, ¿no? Y el carácter distintivo de cada iglesia. Ahora, el paralelismo que hay entre estas iglesias y las cartas del apóstol Pablo a las iglesias y las 7 parábolas de Mateo 3. Esto se llama paralelismo. Paralelismo. ¿Qué es paralelismo? Que se entiende que se habla lo mismo, ¿no? Que coinciden.
Entonces allí tenemos paralelismo entre estas iglesias de Apocalipsis, las cartas que el apóstol Pablo mandó a las 7 iglesias y las 7 parábolas que están en Mateo capítulo 13. Ahora, vamos a ver cuáles son las 7 parábolas que están en Mateo capítulo 13. 13, ¿no? Mateo capítulo 13. Allí vamos a encontrar 7 parábolas. Mateo 13. La primera parábola que encontramos allí en Mateo capítulo 13 es la parábola Del sembrador. Del sembrador. ¿Parábola de qué? Del sembrador. Del sembrador. Ahora, la segunda parábola que encontramos allí es la parábola del trigo De las y la pasas. cizaña. Luego encontramos la parábola del grano de mostaza. ¿Lo han escuchado? Parábola del grano de mostaza. Ahora encontramos la parábola de la levadura. Van 4. Ajá. Ahora encontramos, después de esa parábola, la parábola del tesoro escondido. Luego de ese encontramos la parábola de la perla. Y luego de eso encontramos la parábola de la red. ¿Cuántas son? 7 parábolas. ¿Quién me las puede decir? La primera, el sembrador. La primera, la parábola del sembrador. La segunda, La de la Trigo y la semilla. cizaña. el trigo y la cizaña. La tercera, La parábola de la semilla de la mostaza. el grano de mostaza. La cuarta, de la La De levadura. la levadura. La quinta, el tesoro escondido. La sexta, La parábola de la gran. la perla. de la perla. Y la séptima, la parábola de La ¿qué? red. De la red. Ahora, son 7 parábolas que están en Mateo 13, que tienen un paralelismo con las cartas que el apóstol Pablo envió a las iglesias, a las 7 iglesias. ¿A cuáles iglesias? Vamos a verlas. Primera iglesia, Éfeso. ¿Cuál? Éfeso. Éfeso. Segunda iglesia, Tesalónica. Tesalónica. Tercera iglesia, Gálatas. Cuarta iglesia, Corintios. Quinta iglesia, Roma. Sexta iglesia, Filipos. Séptima iglesia, Colosas. Entonces aquí están las cartas que mandó el apóstol Pablo a esas 7 iglesias, que tienen un paralelismo con las iglesias de Apocalipsis y con las 7 parábolas que están en Mateo 13. ¿Dónde están las 7 parábolas? En Mateo 13. Mateo capítulo 13. Ahora, la parábola del sembrador, ahorita sí escuchan muy bien, porque aquí es donde ustedes van a comenzar a entender en qué tiempo estamos. La parábola del sembrador y la carta del apóstol Pablo a Éfeso nos habla del fundamento de la iglesia. ¿De qué nos habla? El fundamento de la iglesia. Del fundamento de la iglesia. Por eso digo, la parábola del sembrador y la carta del apóstol Pablo a Éfeso nos habla ¿de qué? El fundamento de la iglesia. De la iglesia. En Apocalipsis, la iglesia al final de la era apostólica. La iglesia quemada al final de la era apostólica. Año 33 al 300. ¿Año qué? 33. ¿A dónde? Al 300. ¿Cuál iglesia? Éfeso. ¿Cierto? Y la de Apocalipsis, ¿cierto? Acuérdense que son paralelismos. Ajá. Pues aquí nos habla en esta parábola y la carta que mandó el apóstol Pablo a Éfeso del fundamento de la iglesia. Iglesia quemada al final de la era apostólica. ¿Al final de la era qué? Apostólica. 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 Ahora,
La parábola de la cizaña, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica nos habla de la esperanza del creyente. ¿De qué nos habla? De la esperanza del De la creyente. esperanza del creyente. En Apocalipsis, la iglesia perseguida, Esmirna. ya la está viendo. Concentren bien y ya que ustedes van a entender todo eso y van a saber en qué tiempo estamos. Ya están persiguiendo a la iglesia. Ahora la iglesia, la parábola del grano de mostaza y la carta del apóstol Pablo a los Gálatas nos habla de la necesidad de una verdadera espiritualidad. ¿De la qué? De la necesidad Necesidad de una verdadera espiritualidad. espiritualidad. En Apocalipsis, la iglesia se casa con el mundo, con el nacimiento de la iglesia católica romana y de la iglesia ortodoxa griega. Año 325 al 500. Se me olvidó decirles de la parábola de la semilla De mostaza. no, de la parábola de la cizaña, que es la iglesia ¿qué? De la. De la esperanza del creyente, ¿cierto? La iglesia perseguida, año 200 al 325. Ahora, la que le acabé de decir, que es la tercera, que es la parábola del trigo de mostaza y la carta del apóstol Pablo a Gálatas, que es la necesidad de una verdadera espiritualidad, y en Apocalipsis la iglesia ¿qué? La iglesia se casa ¿con quién? Con el mundo, con el nacimiento de la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa griega, año 325 al 500. ¿Cuántas llevamos? 3, ¿cierto? Ahora, la parábola de la levadura y la carta del apóstol Pablo a los Corintios. La parábola de qué? De la levadura y la carta del apóstol Pablo a los Corintios nos habla de la influencia a la mundanidad. ¿A la qué? Mundanidad. Mundanalidad. La palabra, ¿no? Mundanalidad. En Apocalipsis, la iglesia del oscurantismo. ¿La iglesia del qué? Oscurantismo. Año 500 al 1000. ¿Cuántas llevamos? 4. Año 500 a qué? Al 1000. ¿Cierto? Sigue la parábola del tesoro escondido. Carta del apóstol Pablo a Roma. Aquí nos habla, se me olvidó eso, se me olvidó. Carta del apóstol Pablo a Roma. Parábola del tesoro escondido, ¿cierto? En Apocalipsis nos habla de la iglesia reformada. ¿La iglesia qué? Reformada. Y esa es, viene con base a una sana doctrina. Énfasis en base a una sana doctrina. Énfasis en base A una sana doctrina. sana doctrina, ¿ya? En Apocalipsis, la iglesia ¿qué? Reformada. Año 1000 a 1500. 1000 a 1500. Ahora, ¿cuál parábola sigue? Parábola de la perla. La perla de gran precio. Carta del apóstol Pablo a los Filipos. Allí vemos el gozo de las misiones. ¿El gozo de qué?
en las misiones. En Apocalipsis, la iglesia misionera en el tiempo colonial, año 1500 al 1900. Eso se llama la era de la iglesia, ¿no? Todo lo que les estoy explicando. Desde que fue fundada la iglesia, ¿hasta cuándo? Hasta el 2000, 1900. Vamos hasta el 1900, ¿no? Sí. 1900. Ahora, parábola de la red. ¿Parábola de la qué? De la red. De la red. Así es. Carta del apóstol Pablo a Colosas. Allí se habla de la plenitud de la iglesia. ¿De la qué? La plenitud de la iglesia. En el Apocalipsis, la iglesia tibia de los postreros días, año 1900 hasta el arrebatamiento. Ahí estamos. ¿Hasta qué? El arrebatamiento. Año 1900 hasta el arrebatamiento, o el rato. O sea que el rato puede pasar en cualquier momento. Estamos en ese periodo. ¿Qué estamos esperando? El rato. El Cristo venga por su arrebatamiento. iglesia. El arrebatamiento. Entonces vamos a leer unos textos que nos hablan del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leerla desde el versículo 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. ¿Quién lo tiene? Dice la venida del Señor. El título. La venida del Señor. ¿Del 13 a qué? Del 13 al 18, versículo, ¿no? Sí. Vamos a leerlo, cada uno va a leer un versículo. Empieza por el hermano. Que dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sigan leyendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Lea, ¿Cuál quedó? Si ya leí el 13 y el 14, le dan 15. lea el 15. 15 y 16. ¿Los cuales mató a Jesús? Por lo cual, ¿Cuál es? El versículo 15 y el 16. por lo cual, Lea el 15. Espere que ya lea. ¿Pero de cuál? ¿De Primera primero? Tesalonicenses Por capítulo lo cual, 4, versículo os 13 decimos al 18. esto, es la palabra del Señor que nosotros que vivimos y que hablamos, hablemos que hasta la venida del Señor. Los no pecadores No precederemos. no procederemos, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descendió de los cielos, Descenderá del cielo. descendió de los cielos y de los mismos en Cristo Jesús. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso. Sigue. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hasta ahí. Entonces allí dice, porque no quiero, hermanos, que os entristezcáis acerca de los que duermen. ¿Cierto? Porque, ¿por qué? Porque ellos serán levantados juntos. Todo acá nos habla de unos hermanos que están durmiendo, ¿cierto? O sea que murieron en Cristo, ¿cierto? Amén. Cuando dice que están durmiendo, no, como son cristianos, ellos no mueren eternamente y lo que están es que durmiendo. Durmiendo. Los que han muerto. Ajá, los que han muerto son En hermanos en Jesucristo. Cristo. De la mano, que han muerto, por hermano que por verlo hasta Eso, si lo al Señor,
Él solamente está durmiendo. Él está esperando que El que venga La trompeta del Señor. la trompeta, ya la trompeta. Entonces por eso, porque no quiero, hermanos, que no iréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ninguna esperanza. ¿Cuáles son los otros que no tienen ninguna esperanza? Porque más los del mundo, Los del mundo, los Los que que- no quieren recibir al Señor, los que nunca aceptaron a Jesucristo. los que nunca aceptaron a Jesucristo. Por eso nosotros nos reunimos a compartir la palabra, porque nosotros tenemos una esperanza, y la esperanza es Cristo, que va a venir por nosotros, por los que estemos vivos y por los que están durmiendo. Y sigue diciendo que, Porque si porque, creemos que Jesús porque si creemos que Jesús murió Y resucitó. y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y Amén. resucitó? Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios. Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, ¿qué es lo que va a traer? Si el Señor viene a hallarse los muertos que murieron en Cristo, que están durmiendo, entonces, ¿qué es lo que trae? Las almas. Las almas. Porque ¿qué es lo que está allá abajo? El cuerpo. El cuerpo, ¿cierto? El cuerpo se descompuso, que lo comieron los gusanos, que desapareció, quedó un esqueleto nomás, ¿El pero alma dónde está? el alma está allá con el Señor. El alma. Cuando usted muere, su alma va llena de para allá. O sea que Pero la- que recibieron a Dios, ¿no? Sí, por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 1, versículo 22, 20 y 21, dice, porque queriendo estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, ¿vio? Ella sabía que si moría se iba de una para allá, Al su cielo. alma, ¿no? El cuerpo está donde Aquí en la tierra. ¿ya? Pero él decía que estoy en estrecho. ¿Por qué estaba en estrecho? Porque él quería seguir evangelizando para ganar almas para Cristo. Entonces él se encontraba en un estrecho ahí, él se quería ir para el Señor, que era muchísimo mejor. Pero estaba en estrecho porque quería seguir ¿qué? En la obra, compartiendo la palabra, evangelizando, ganando almas para Cristo. Pero él dice, porque estando en estrecho, ¿ya? Entonces dice, ¿cómo dice? El que estamos leyendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué más dice? por lo cual os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hasta ahí. Entonces dice que decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ¿cierto? Que habremos quedado, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos. Precederemos eso, no nos adelantaremos. ¿Sobre qué? Sobre los que están durmiendo. Porque vean lo que dice en el versículo siguiente, ¿qué dice? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta ahí. Ya lo que dice, porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor. El Jesucristo. Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Resucitarán primero. Resucitarán primero. Por eso en el anterior versículo dice que no los precederemos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a resucitar primero. Y en el siguiente versículo, ¿qué dice? Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces ahí dice que luego nosotros, los que hayamos quedado, está hablando de quién, de los cristianos en este tiempo del arrebatamiento. Luego nosotros los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, ¿cierto? Entonces seremos juntamente con quién, con los que durmieron, Con que los van a que resucitar. arrebatados. ¿Seremos qué? Arrebatados. Arrebatados. En el cielo. Arrebatados. ¿Para recibir a quién? A Dios. Al Señor. Para recibir al En Señor, el aire. al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el Señor aquí viene hasta dónde? ¿Toca tierra o hasta No, las en el nubes? aire. En el aire. Ah, hasta las nubes. Ahí lo dice claritico, vean. Ya lo verán. Veanlo otra vez. El ese versículo.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso. Entonces vamos a recibir al Señor en donde? En las nubes. Por eso esto se llama el arrebatamiento. Esta no es la segunda venida. Este es el arrebatamiento. Ahora, este misterio del arrebatamiento, porque era un misterio, ¿no? Sí. Eso se le dio a quién? Al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo. Él fue el que tuvo esa revelación del arrebatamiento. Los otros apóstoles se dieron cuenta del arrebatamiento, pero porque Pablo ya lo dijo a ellos. Ya, el Espíritu Santo le dio esa revelación a Pablo. Lo que era Pedro, Jacobo, ellos no conocían el arrebatamiento. Ellos conocían de segunda venida. La venida de Cristo, pero no Sí, de la segunda venida, pero no conocían del arrebatamiento. Ellos lo supieron por boca del apóstol Pablo. ¿Ya? Ahora, ellos sabían de segunda venida porque el Mateo 24 habla de segunda venida, no de arrebatamiento. Mateo 24 habla de qué? de la venida. Segunda venida, no de arrebatamiento. Por eso es que los discípulos allá en Mateo 24, versículo 3, ellos le preguntan a Jesús: dinos, ¿qué señales habrán de tu venida? ¿Tu qué? De tu Bueno, venida. arrebatamiento, de tu venida. Creo que es Pedro que le pregunta, ¿no? Al Sí, no, Señor. ellos todos le preguntan ¿Y cuáles son las señales? de tu venida y del fin del siglo. Y ahí es cuando Jesús le comienza a dar las señales. Habrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Vendrán falsos cristos, falsos profetas. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y todo esto será principio de gloria. Eso, ahí Lo que está Jesús, pasando ahora. en Mateo 24 está hablando de segunda venida. Ahí no está hablando de arrebatamiento. Entonces vemos que estamos en cuál iglesia, según la era de la iglesia. La Odisea. La Odisea. La Odisea. Después de la Odisea, ¿qué va a pasar? Viene la tribulación. El arrebatamiento. El arrebatamiento. Después de la iglesia de la Odisea viene el El arrebatamiento. arrebatamiento. Y ya la iglesia, ahí en la Biblia, en el Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, en todos los 22 capítulos no se vuelve a hablar de la iglesia acá en la tierra. Solamente se habla en el capítulo 1, 2 y 3 del Apocalipsis. Acuérdense que yo les mostré un mapa donde estaba todo eso, ¿cierto? Ya no vamos a volver a ver la iglesia acá en la tierra. En el capítulo 4 del Apocalipsis vamos a ver la iglesia en donde? En las nubes. En el cielo. Representada por ¿quién? 24 ancianos. Por los 24 ancianos. ¿Se acuerdan? Vean, qué bueno. Un excelente discípulo. ¿Se acuerda de todo? ¿Por los 24 qué? Ancianos. ¿Por qué sabemos que ellos son la iglesia? Porque ellos tienen ¿qué? Corona. Coronas. Y las tiran delante del trono, ¿cierto? Y adoran a Dios. Y a la iglesia es a la única que se le han dado las coronas. ¿Se acuerdan? Corona incorruptible, corona de justicia, corona de qué, no me acuerdo bien. El éxito corona. Son 5 coronas, ¿no? De verdad. Entonces, vamos a dar hoy hasta acá. Yo creo que ya van entendiendo, ¿cierto? Entonces, primero que semejanza entre las cartas a las 7 iglesias. Segundo, carácter distintivo de las 7 iglesias. Y tercero, paralelismo que hay entre las iglesias del Apocalipsis, las parábolas de Mateo 13 y las cartas que el apóstol Pablo envió a las 7 iglesias. Y dígame que lo entendieron. Amén. Bueno, entonces vamos hasta acá y ya vamos a terminar entonces con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Por todo, que la más está sanito, el Dios está sanito. Por acá nos murió una vecina, mira que tenía aquí, tenía que la vesícula estaba molestando, mentira. ¿Pero era creyente? Sí, la hermana, Ah, sí, la hermana Betty le hizo oración. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, que los entristezcáis. Ella- Lo dijo en la Biblia, que triste es cae. Ella hizo la Porque oración los de muertos en fe. Cristo solo Yo la estarán llamé primero.
Yo la llamé, la hermana Betty, como es de la iglesia donde yo voy, hizo la oración de fe. Sí, después Yo de hice la que, oración de fe y estaba comiendo sopita aquí con las manos. después de que la persona sea un verdadero creyente, Que ya se haya arrepentido y haya recibido en el momentico de sí, Ya llega a recibió a tener, Dios. pero tuvo un verdadero arrepentimiento. Mm. Sí, porque es que hay que tener un verdadero arrepentimiento. Un verdadero cristiano me conoces cuando tiene un verdadero arrepentimiento. Porque un cristiano dice, yo ya me arrepentí y lo es otra vez por ahora. No, ella está muy viciosa. Entonces nunca se ha arrepentido. No, ella No, muy es una viciosa. mujer de casa. Una mujer de casa, Que no estamos viciosa. propensos de pronto a caer Anita. por ahí, Murió Anita. pero un verdadero cristiano ya es nacido de nuevo. Cristo viene a recorrer una iglesia de nacidos de nuevo. ¿Ok? Bueno, entonces damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por esta palabra de hoy, por esa palabra que tú nos has enseñado, Señor, de las 7 iglesias, Señor. Te pedimos, Padre amado, Rey de la Gloria, para que nos siga enseñando tu palabra, Señor, en profundidad, los mensajes a las 7 iglesias, Señor. Esperamos tu pronto regreso, Señor. Estamos acá, Señor, con nuestros hermanos, compartiendo este rato, Señor. Y te pedimos que nos siga fortaleciendo, Señor. Que guarda, que proteja a los hermanos que hoy no han podido venir, Señor, por situaciones de trabajo o otra causa, Señor. Tú eres el único que sabe, Señor. Te pedimos que los fortalezca, que ellos sigan en la fe, Señor, firmes, porque la fe es la que nos salva, Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice tu palabra, Señor. Entonces estamos acá, amado Dios, con los hermanos que están acá, guárdalos Así es, y bendígalos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Por eso hoy, Espíritu Santo, te damos gracias por esta oportunidad, por esta palabra dada a través del hermano Jairo, Señor. Que seas tú trayendo revelación, que seas tú trayendo amor y celo por tu palabra, Señor. Que nosotros podamos colocar siempre la disposición para recibir a aquellos que tú usas, Señor, como instrumento de salvación, expresando tu palabra, Señor, para que personas como nosotros podamos comprender y entender, Señor Jesús. Gracias por este tiempo y en tus manos, Señor, colocamos nuestros pensamientos, ponemos, Señor, nuestro corazón para que se haga tu voluntad, que es agradable y perfecta. Oramos por nuestros hermanos, Señor, así como tú nos hablas a nosotros, Señor, que ellos también, Señor, puedan recibir un mensaje contundente para transformar sus vidas, para que te glorifiquen a ti, Señor Jesús, para que aprendan a honrarte, a ser llenos del Espíritu Santo, a que vean cuál es el propósito que tienes preparados para ellos, porque muchas veces por andar, Señor, apartados de tu camino, se pierden cuál es el propósito, cuál es tu bendición. Por eso hoy, Padre Celestial, ten misericordia de aquellos que escuchan, pero no reciben, Señor, con agrado tu palabra, que la reciben por poco, que la tienen por menos, Señor. Y perdón, Señor, te pedimos por aquellos que menosprecian tu palabra, Señor, porque no saben de lo que se pierden, no saben que tu palabra trae libertad, que tu palabra trae sanidad, que tu palabra lo vuelve a uno más fortalecido, que tu palabra transforma, trasciende a lo sobrenatural, Señor. Padre amado, Señor, que seas tú, Señor, obrando en esas personas, nuestros hermanos, en sus corazones, en sus vidas, para ser ese instrumento de salvación, para que puedan pregonar tu palabra con amor, con poder, con autoridad, no con temor, no por el que dirán, no por pena, no, sino que lo hagan con autoridad, con poder, con dominio propio, sean usados por el Espíritu Santo, así como tú nos usas a nosotros, Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos nuestras vidas y bendecimos las vidas de nuestros hermanos, Señor Jesús, para que seas tú glorificándote, Señor, para que seas tú, así como nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en ti, Señor Jesús, en ti que no te vimos, Señor, crucificado en una cruz, pero lo creemos,
y hemos aceptado, Señor, como Salvador personal de nuestras vidas, que ellos también puedan ver, que puedan tener celo de tu palabra, Señor Jesús, que puedan comprender la magnitud de los mensajes que tú hablas a través del hermano Jairo o de las personas que tú utilizas, Señor, para hablarnos tu bendita palabra, la que es verdad, la que transforma, la que transciende, a cambiar pensamientos, a cambiar corazones, y reprendemos toda actividad, reprendemos todo argumento, reprendemos en el nombre de Jesús todo aquello que quiera levantarse en contra de tu propósito en la vida de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús, y declaramos que no tienen poder, que son inoperantes en el nombre de Cristo Jesús, y que lo echamos fuera, porque es más poderoso el que vive dentro de nosotros que el que está en el mundo, Señor, y declaramos esa palabra para nuestras vidas y para la vida de nuestros hermanos, de las iglesias que se levantan con poder a predicar, Señor Jesús, tu verdad, Señor, a predicar, Señor Jesús, un verdadero arrepentimiento, una verdadera palabra genuina, Señor, que transforma, porque lo que tú haces, Señor, es hablar por medio de nosotros para transformar vidas, Señor. Bendecimos nuestro camino, Señor, y declaramos con poder, con victoria y con el Espíritu Santo, que siempre tú, Señor, eres llevándonos de la mano, sin ningún temor, sin ninguna preocupación, porque solamente tú, Señor Jesucristo, das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres sobrenatural, eres poderoso, Señor, para levantar enfermos. Eres poderoso, Señor, para libertar opresores, Señor. Eres poderoso, Señor, para derribar esos argumentos que se han levantado en sus vidas de nuestros hermanos, Señor. Y declaramos, Señor Jesús, que tú escudriñarás esos corazones, Señor Jesús, sus mentes, sus almas, para que puedan ver la gloria tuya. Así como el apóstol Pablo, Señor, que tú quitaste esas escamas y que el apóstol Pablo tuvo un verdadero encuentro contigo, Señor Jesús, ellos también tendrán un verdadero encuentro, Señor Jesús. Lo declaramos por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que hay ángeles, arcángeles, querubines guardando nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestro emprendimiento, en el nombre de Jesús. En todo tiempo, en todo lugar, Señor Jesús. Es tu presencia que nos guarda como Ajot, Señor. Que viva rodeado, Señor, en una protección divina, una protección espiritual. Eso mismo tú haces, Señor, en nuestras vidas, Padre amado. Yo bendigo la vida del hermano Jairo, Señor, para que seas tú llenándolo de sabiduría, dándole siempre, Señor, el entendimiento necesario de tu palabra, Señor, para que pueda dar esos mensajes que trascienden y nos dan la esperanza de creer en aquel que no hemos visto, Señor. Oro por su esposa, Señor, para que seas ayudándola a ser un instrumento, Señor, al lado del hermano Jairo, su esposo, que trasciende a lo sobrenatural, Señor, que habla poder a través del Espíritu Santo, porque hemos visto, Señor, que ella tiene celo de tu palabra, que ella tiene celo, amor por ti, Señor Jesús. Lo mismo oro por la hija de ellos, Señor, para que seas tú inquietando su corazón, declarando que hay poder, que hay victoria, y que primero estás tú, Señor, en su vida que lo demás. Porque tu palabra dice en Mateo 6:33, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadiduras. Enséñanos, Señor Jesús, a buscar siempre tu reino, tu justicia, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos. Gracias por este tiempo. Yo bendigo mi casa, mi hogar, mi trabajo, mi vida. Bendigo, Señor, porque eres tú que derramas lluvias, bendiciones todos los días. Y vivo enamorado de ti, Señor Jesús, de tu palabra, la cual me ayuda a levantarme todos los días, a esforzarme, a ser valiente. Porque creo en las promesas que tú me hablas a través de ella. Y porque he disponido mi corazón, mi mente, mis fuerzas para servirte a ti, Dios.
Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias por este momento, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias, Aplausos al Señor. Señor. Gloria a Dios, Dios bendiga. Gloria a Dios. ¿Tienen que ir a guapanita con leche o